Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 11 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que el mundo tiene dos efemérides importantes. El 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende, que lo derrocó y puso en el poder a Augusto Pinochet durante los siguientes 17 años en la historia chilena. Un día también en el que el mundo recuerda la tragedia de hace 22 años, cuando este grupo árabe, árabes y libaneses, guiados por Al-Qaeda, estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y otro terminó en un prado en Filadelfia, en Pensilvania. Un día también en el que en el plano nacional empieza a moverse la política, una alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Y sigue perdido ese helicóptero del Senan. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Entiendo que ya encontraron el sitio donde está. El sitio donde está. ¿Creen que el sitio creen donde encontrar? Sí. Bueno, y el empate 1-1 de Guatemala y Panamá anoche. Sí, ni hable de eso. Eso es. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente, en el canal 21 Next TV. Mucho que contarles en un día como hoy, 11 de septiembre, en donde el mundo recuerda con tristeza los acontecimientos que se dieron en esa ocasión. Pero debo comenzar la mañana, Fernando, expresando nuestra más profunda solidaridad con el pueblo marroquí, que sufrió los embates de un terremoto 6,7%, que afectó a áreas importantes, sobre todo áreas de poco desarrollo, hechas con casas de adobe, que entre las primeras arremetidas se cayeron. En Marrakech fue una de las áreas más afectadas, Rabat. Se calcula que con lo que se sabe hasta ahora, a la mañana que estamos comenzando con ustedes, hay más de 2.400 muertos, una cantidad muy parecida de heridos, en uno de los más devastadores terremotos que ha sufrido ese país, al cual enviamos nuestra solidaridad. Ya el mundo comienza a expresarse materialmente con ayuda, sobre todo de alimentación, medicinas, no hay agua potable. Ustedes se imaginan lo terrible que está pasando esa gente. Hubo gente que salió, no puede regresar a sus casas, no hay dónde, porque además están algunos en montañas, y entonces es muy difícil llegar allá. Las rocas que se movieron impiden el acceso a algunas carreteras. La situación es bien complicada. Paralelo a eso que se estaba dando allí, también hubo un terremoto con menor. Tenemos poca información de eso, de lo que pasó en Filipinas, en esa área de las Filipinas. Y estaremos pendientes para darle toda la información de eso. La noticia que estremece al mundo es esto de Marruecos. Pero también te debes saber que en el día de hoy terminaron las cumbres, particularmente le hablo de la cumbre del G20. En esa cumbre en la que se reunieron los representantes de los países que están ahí, con la ausencia de Vladimir Putin, que se encuentra aislado, la ausencia de Xi Jinping, que te recuerda que él estuvo en Johannesburgo, en África del Sur, cuando se reunió el BRICS y se amplió el BRICS. Se perdió uno de los eventos. Su ausencia generó una serie de comentarios acerca de por qué Xi Jinping no hace las cosas porque no le da la gana. Sí. Hay algo que pasó que no sabemos. También en esa reunión del G20, en bocas del canciller alemán y recogido por la DW, le podemos informar que se firmó un acuerdo, una declaración final, más que un acuerdo. En esa declaración final, que la firmaron todos los representantes, aunque Xi Jinping no estuvo, ni estuvo tampoco el presidente español, porque tiene la COVID-19, ni estuvo Putin, sí tomaron una serie de acciones y se firmó un comunicado. Pero ellos tenían sus representantes allí. ¿Cuáles las cosas importantes de ese comunicado? Uno, los 20, que representan el 80% del PIB del mundo,
acordaron de que en el caso de Ucrania no mencionaron a Rusia ni a la invasión por su nombre. Dijeron que la anexión de territorio soberano por medio de la fuerza no es admisible. Esto no complació a Ucrania, obviamente, porque no se mencionó la invasión terrible de Rusia. Pero un avance con respecto a que fue firmada por todos, incluyendo la República Popular China y Rusia. También se habló de la integración, del desarrollo, de la necesidad de paz, de la cooperación. Se habló de la ampliación y la aceptación de la Unión Africana al G20 y que probablemente en los próximos meses estarán estudiando la adhesión de Sudáfrica al G20, de manera que será el G21. Sudáfrica entra en la categoría con que está la Unión Europea, que es un paso importante para el continente africano. De manera que la reunión usted la podía catalogar como un avance en la distensión. Y todo avance en la distensión, Fernando, es bueno. El comunicado tiene la virtud de haber sido firmado por todos, que no es una posición, una declaratoria de principios que se da al final de la reunión. De allí, el presidente de los Estados Unidos se movió hacia Vietnam. Quizás uno de los puntos más importantes, porque en la figura central, también el presidente Biden se reunió con el primer ministro de la República Popular China. En esa reunión de ellos dos, discutieron el problema de las relaciones tensas que tienen y de la necesidad de crear mecanismos, Fernando, de distensión, de entendimiento, de la búsqueda por la coexistencia pacífica a pesar de las diferencias enormes que tienen. De allí el presidente de los Estados Unidos cayó en Vietnam y hoy sale de Vietnam, en donde discutió con Vietnam qué cosas. Discutió con Vietnam comercio. Recuerde Vietnam y no piensa en la guerra, piensa en el Vietnam postbélico. Una nación de enfrentamientos militares con Rusia, con China, perdón. Con China. Y una nación que después de la guerra ha adoptado modelos económicos capitalistas para el desarrollo de sus empresas. Y una de las cosas que discutió el presidente con Vietnam es cómo Vietnam se convierte en el sustituto de una parte de la producción con semiconductores que se hacían en China. Y dos, la posibilidad de intercambiar comercialmente tecnología y de adquirir por parte de los Estados Unidos las llamadas tierras raras, que Vietnam también las posee. Entonces, uno de los avances importantes que hace los Estados Unidos es su campaña de guantes de seda con mano de hierro. O sea, la política China usted lo mira China considera a los Estados Unidos su enemigo, los Estados Unidos consideran a sus enemigos, los Estados Unidos con China conversa usando guantes de seda, pero su mano de acero. Esto que está pasando allí, igual hacen en Panamá para buscar semiconductores. Ellos están moviendo producciones cerca de ellos y producciones alternas a China, un poco utilizando aquella teoría del señor Kissinger, ese gran maestro de la diplomacia norteamericana, de que el comercio es un arma tan poderosa que es el arma quizás más poderosa antes de la nuclear y que tiene más efectos. Porque en este momento, la República Popular China, recuerde, con la devaluación del yuan, con el terrible desempleo, con los destrozos que ha hecho los eventos climáticos, las inundaciones, Fernando, que han sido brutales, que han perdido miles de millones de dólares. La COVID, por ejemplo, ha tenido un efecto fuerte en China y ha bajado el nivel de desarrollo. Y cuando China o los Estados Unidos, cualquiera de los dos, dejan de producir o de comercializar, el mundo entero lo resiente por el peso económico de la segunda potencia comercial del mundo, que es la República Popular China.
Entonces, en este juego de poder, los Estados Unidos busca expansión, China hace lo propio. Por ejemplo, esta devaluación del yuan, China logró con la República de Argentina una serie de acuerdos. Se recuerda que el swap, que es el intercambio de valores para refinanciar la deuda, y parte de la reserva monetaria de Argentina está en yuanes. Y si el yuan se devalúa con respecto al dólar, Argentina pierde en ese negocio. Entonces, esto está ocurriendo porque la guerra se está desarrollando en esos términos. Recuerda también que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asumirá la conducción del G20 durante este año. O sea, adquiere la presidencia por tempore, se la entregó Modi, quien se lució a la India en esa reunión, precedida ella del gran triunfo en el espacio cuando alunizó su aparato en la parte sur, por primera vez de la Luna, y algunos espectaculares movimientos que está haciendo la India, que además de eso coopera con los Estados Unidos en el desarrollo tecnológico de algunas cosas que le interesan a los Estados Unidos y que a los Estados Unidos le interesa a ellos. Para que usted tenga una idea, que en el mundo se están dando movimientos tectónicos en materia comercial. Bien, pero sin duda alguna, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, el día de hoy está marcado por dos eventos que tuvieron un impacto de carácter mundial. Uno de ellos, el golpe de Estado cruento que se dio en Chile el 11 de septiembre del año de 1973 contra Salvador Allende. Y el siguiente evento, eso fue hasta 50 años. En Chile se encuentra en este momento una parte importante de miembros de nuestros presidentes de la región. Se encuentra ya el presidente de México, que pasó por Colombia. Se encuentra el presidente de Colombia, el presidente de Argentina. No sé si Lula tuvo tiempo de venir y pasar allá. Pero se van a reunir un grupo de presidentes, un acto que se celebra hoy, es un acto que aún demuestra la división interna que el régimen pinochetista deja en esa nación. Permítame ponerle en contexto lo que pasó en Chile, porque tuvo un alcance mundial. Y ese alcance mundial se multiplicó, Fernando. Les voy a dar cifras para que usted vea la diferencia de hoy. Con el golpe de Chile, más de 3.000 chilenos fueron asesinados brutalmente. Cuando hago brutalmente es porque el ejército chileno no estaba diseñado para la represión con inteligencia, sino la dispersión de un ejército prusiano con una dirección prusiana. Mi enemigo hay que liquidarlo. Bombardear la moneda, por ejemplo. Fue aquellas imágenes icónicas de ese golpe de Estado. El asesinato de Víctor Jara, la cantidad de asesinatos y violaciones que se dieron. Todo lo de la caravana de la muerte posteriormente. Y quizás una de las cosas que pasa desapercibida es que en Chile, más de 200.000 chilenos salieron de Chile, que era la alta intelectualidad de lo que podríamos llamar la izquierda democrática, no hablo de la izquierda no foquista, no guerrillera, que se diseminó por todo el mundo, particularmente en Europa, en Alemania, en España, en Francia, porque eran chilenos de alto nivel de preparación técnica, científica. En los Estados Unidos, en América Latina, en Argentina. Aquí en Panamá vinieron algunos. No lo aguantamos mucho y tuvimos que sacarlo. Un grupo de ellos, yo recuerdo que estaba en Chitré. Entonces, ellos llevaron su música, su arte, la música de Chile. Era una música muy pegajosa, todavía en cada continente usted encuentra, qué bonito amanecer. Es una expresión de esa música. Pero además usted encuentra científicos, periodistas, que ocuparon y llenaron nuevos espacios periodísticos en el mundo. En todo el mundo. Este régimen de Pinochet también se da
además de la crueldad, debe usted entender que el régimen del presidente Allende cometió importantes errores en el manejo de su administración. Por ejemplo, el presidente Allende, que llegó allí con la idea del socialismo democrático, cuando llegó Fidel Castro, que se pasó un mes, quizás uno de los elementos que más prendió la llama de la solución final esta, fue la presencia 15, ¿qué jefe de Estado se pasa un mes discutiendo teoría revolucionaria? Y cuando Salvador Allende lo recibe a él en el aeropuerto, lo recibe como el hombre que simboliza la revolución que ellos quieren construir. Ahí está. Alguien que ganó con el 30%. El 36% más o menos, sí. Un tercio. El 60% de la población chilena votó contra Allende. De manera que él debió construir esto menos a prisa y desarrolló una reforma agraria altamente conflictiva, desarrolló reformas más allá de la capacidad de entendimiento y no estaba teniendo la lectura correcta. Además, recuerde que en el medio de Allende hubo asesinatos de generales. Sí. Y entonces él no tuvo la lectura correcta cuando él, presidente Allende, designa al señor Pinochet como jefe de Estado Mayor, que era él era jefe del ejército. Bueno, este mismo hombre, unos días después que lo designa, monta este golpe de Estado. Pero la sociedad chilena sola no pudo hacerlo. Esto se hizo con la complicidad y participación de los Estados Unidos. Están los documentos, que ya lo conocemos, la Agencia Central de Inteligencia, el papel que jugó Kissinger, el papel que jugó la derecha. Pero recuerde que con Pinochet y alrededor de él nacieron en Argentina en el 76 el golpe militar y los militares se apoderaron de Argentina hasta el 84 en forma brutal. Boldaberry era el uruguayo. En Brasil había una dictadura. En Bolivia había otro dictador, Banzer. Hugo Banzer. Y todos ellos desarrollaron una cosa que se conoció como el Plan Cóndor. La Operación Cóndor. Que era el asesinato de todos los dirigentes de izquierda que estuvieran en esas regiones. Este evento constituyó uno de los elementos más complejos de nuestra región y por un lado radicalizó a otros y por otro lado constituyó una dictadura que duró 17 años, que entre sus logros, porque la dictadura tuvo sus logros, fue un desarrollo monetarista, porque el Fondo Monetario y los Chicago Boys dirigieron toda la reversión hacia un capitalismo brutal. Y la apertura de Chile al mundo también. Y la apertura de Chile, pero crearon condiciones materiales para el Chile post-Pinochet, que también desarrolló uno de los elementos más importantes para su crecimiento. Ahora usted preguntará, ¿valió la pena para Chile esta dictadura? Ninguna dictadura de esa naturaleza es buena para un país. Es en ese contexto que se desarrolla lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Chile, y que a lo largo de varios gobiernos de derecha, de izquierda, llegamos a donde hoy estamos hoy. El efecto de Pinochet hoy, esto que usted va a ver en el día de hoy, no son los actos de un Chile unido. El Chile de hoy es un Chile dividido todavía por el impacto del pinochetismo y por el impacto de un gobierno que, sin hacer la lectura correcta ni tener los recursos, prometió cambios que no puede hacer. El presidente Gabriel Boric no puede hacer una reforma fiscal para pagar sus... Ni fiscal ni política. Sociales, y entonces está enfrentado, no pudo hacer la transformación de lo que se llamaba la constitución pinochetista, y está atrapado en una constitución ahora que está en manos de la derecha. Comenzó con grupos de izquierda que produjeron una constitución que desdibujaba el Chile, y la propia izquierda la rechazó. Y ahora se encuentra en una situación compleja, y le atienden a este evento gobernantes como el de Argentina, por ejemplo,
que se enfrentan a una situación compleja en Argentina, de las más. La situación de Argentina de hoy es más complicada que la situación de Allende en el 73, desde mi punto de vista. Sí. Bien, esto, uno de los eventos de hoy. El otro evento que marcó la historia del mundo fue el evento del 11 de septiembre del 2001, que fue aquel ataque que comandos de Al Qaeda, ¿no?, realizaron dentro del territorio norteamericano. Cuando se juntó toda la información, que atacaron las Torres Gemelas, yo no sé ustedes que conocen, no han conocido Nueva York, pero las Torres Gemelas eran una parte icónica, Sí, el símbolo del... símbolo del poder en Nueva York, y ahí estaba el World Trade Center. Entonces, al estrellarse esos aviones aquella mañana porque fue el lunes, Hoy, no, martes. martes. Era martes. Yo me acuerdo que estaba en KW Continente saliendo cuando me llamaron para decirme que acababan de hacer esto. Ya yo estaba llegando a otra reunión. Esto comenzó como a las 8 y algo, Fernando, de la mañana. 8:30. 8:30. Entonces, esto marcó un cambio. Era Bush, el presidente de los Estados Unidos. Bush, el hijo, el presidente de los Estados Unidos. Y los destrozos fueron tan terribles, porque no solamente atacaron el poder económico, sino atacaron el poder militar en el Pentágono. Y el avión 93, el vuelo 93, De Pensilvania iba para la Casa Blanca. iba para la Casa Blanca, pero no, los que iban en el avión se bajaron con los guerrilleros y se estrellaron, murieron todos. Entonces, fue un acto que conmocionó al mundo porque produjo un cambio geopolítico en el manejo de los Estados Unidos. Y comenzaron a perseguir a los terroristas. Recuerdo que los Estados Unidos mandó a cancelar todos los vuelos de los Estados Unidos fueron mandados a aterrizar. Y se generó un pánico, a medidas duras, en una búsqueda de terroristas por todo el mundo. Uno de ellos pararon en Guantánamo, presos sin... Unos culpables e inocentes, los todo. dos. Y generó un enfrentamiento de los Estados Unidos duro. El presidente Bush guardaba en su escritorio las fotos de lo que pasó en Wall Street. Él estaba en una reunión en Miami cuando se le comunicó. Florida, sí. Y de allí lo llevaron a un refugio. Colorado. ¿Ah? Y cuando él tenía dudas sobre lo que iba a hacer, miraba las fotos de lo que había pasado en Wall Street. Yo no sé si ustedes conocieron eso, pero Nueva York quedó impactado. Yo estuve en Nueva York después de los actos terroristas de esa naturaleza, y Nueva York era diferente. Recuerda que Nueva York era una ciudad que a nadie le importaba nada. Este era el Nueva York que la gente te saludaba. Sí. Yo estuve en Nueva York por tiempo largo por diferentes razones. Fue una ciudad impactada. Ambos eventos, la del 2001 y la de septiembre del 1973, Fernando, son dos eventos que laceraron al mundo. El mundo no fue el mismo después de Chile. Chile fue un evento mundial y que América Latina se han producido golpe de Estado. ¿Ah? Pero este ha sido, yo creo que Este es el golpe de Estado de mayor impacto mundial, por las cosas que le he contado. Y el impacto de este acto terrorista contra Estados Unidos fue uno de los actos que definió el camino en una parte donde estamos. Hay otras cosas que están ocurriendo, Fernando, que debemos tener. Se está produciendo un realineamiento de fuerzas, entre ellas, en China, se está produciendo un cuestionamiento acerca de cómo debe marchar la economía. No marcha bien. Hay que estar loco para querer que a alguien le interese que a China le vaya mal. Sí. En este momento, la devaluación del yuan, la caída del crecimiento, el desempleo juvenil y todos los problemas que tiene China marcan una situación que nos está afectando a nosotros. Además de eso, la devaluación de la moneda rusa. El rublo que...
Pero únale a eso el incremento del petróleo que hoy amaneció el WTI por encima de $87. La amenaza de la inflación está sobre nosotros, sobre el mundo. Nosotros somos, Panamá, uno de los países de más baja inflación del mundo y uno de los países, como le explicaba el viernes, de mayor tasa de crecimiento en América Latina, salvo algunas islas y salvo Guyana, algunas islas que viven el 50% del turismo. La mayoría de todos estos países tienen por debajo de 5 y nosotros tenemos en el año 2023 una tasa de crecimiento esperada de 5,1. El crecimiento hasta aquí es un poco mayor que ese, pero anualizado por la CEPAL es 5,1. El del año 24 es de 4,3. Sigue siendo de lo más alto, la inflación de las más bajas. Esa situación puede cambiar por las cosas que están ocurriendo. Prestemos la atención a lo que va a pasar en nuestra América Latina. Nosotros tendremos elecciones en octubre en Argentina, Fernando. Y lo que pase... Segunda vuelta en Ecuador. Tenemos la segunda vuelta en Ecuador. Y puede ocurrir varias cosas, entre ellas un movimiento pendular a la derecha. Es decir, que la derecha gane en Argentina y la derecha gane en Ecuador. Y un movimiento hacia el centro en Guatemala. Esos tres elementos van a variar la correlación de fuerza en esta región nuestra, porque va a dejar a Venezuela, a Colombia, a Cuba y a Nicaragua solo. En un momento en que en los Estados Unidos se produce una de las situaciones más complicadas para el presidente Trump. Biden, Trump también. Para el presidente Trump. ¿Por qué? Porque un juez, el juez federal Steve Jones, declaró que en el caso de Meadows, que fue el consejero de la Casa Blanca, su juicio no se va a trasladar. No hay razón para hacerlo federal. Porque él no tenía ninguna... Porque las órdenes que le estaban dando eran de carácter político electoral. Esa no era su función. Y decide que el juicio se tiene que hacer en Georgia, el juez federal. Esto tiene un impacto negativo en el presidente Trump, que también aspiraba a llevar su caso a federal, y al llevarse a Georgia, constituye para él. Esto fue una apuesta de los abogados de Meadows, bien audaz. Recordará que él fue a la audiencia y sustentó que todo lo que estaba diciendo era cierto. Él no dijo que era mentira. Él lo que dijo que él como funcionario federal pedía que se dieran en la esfera federal porque él tenía inmunidad como funcionario federal. Al no aceptar el juez se lleva a otros, entre ellos afecta la defensa del señor Trump. Yo no digo que lo va a resolver, está resuelto en contra de Trump, lo que le estoy diciendo es que le hace más complicado el panorama judicial que enfrenta el presidente, porque las elecciones internas del Partido Republicano y de las nacionales están preñadas de todo este problema judicial que afecta al presidente. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Panamá. ¿Qué va a pasar con Minera Panamá? ¿Cuáles son los escenarios que nos plantea la nueva situación? ¿Qué está pasando en el mundo político? Ya tenemos el anuncio de una nueva alianza entre el Partido Cambio Democrático de la presidencia del señor Rux y el Partido Panameñista de la presidencia de José Blandón Figueroa. La conformación de la alianza sigue en un proceso. Todavía estamos lejos del escenario final del proceso que debe culminar el 31 de septiembre, para mí prematuramente, como se le ha venido planteando, y todos los acontecimientos políticos, qué efecto tiene estas supuestas denuncias que ha hecho el gobierno con respecto a un banco y a Ricardo Martínez. Le vamos a comentar sobre todo. Juan Carlos Varela. Y a Juan Carlos Varela sobre todos estos temas. A la vuelta.